Hemos puesto como título, creo, Junglofobia, a esta mesa redonda. Sabéis que, sobre todo la de Calais, el campo donde están los que esperan irse a Inglaterra, fue llamada por ellos mismos la jungla. Y he visto las traducciones en muchos idiomas, por ejemplo en Brasil lo llaman la silva o la foresta, pero esta no es la buena traducción. Como estos inmigrantes muchas veces, o refugiados muchas veces conocen el inglés mejor que los franceses, es uno de los últimos significados de sentidos de la palabra jungla. Fue lo que pasó en Estados Unidos hace tiempo, al final del siglo XIX, inicio del siglo XX, que habían estos trabajadores itinerantes, pobres, que se encontraban en lugares desiertos y lo llamaban jungle, esta parte. Y los que se encuentran en Calais se llamaron este lugar jungle, porque si se ve hay solo un poco de hierba, no hay foresta aquí. Y cada vez que hay un agrupamiento una agrupación de personas en un mismo lugar de pidientes asilos y refugiados, el miedo parece crecer rápidamente. Por eso tenemos esta junglofobia. Y vamos a ver desde el punto de vista de tres lugares un poquito estratégicos. Nos falta Grecia por los motivos que ya hemos entendido, pero como estamos a España, en país mediterráneo, tenemos aquí Jaume del Comitado de Ayuda al Refugiado. Tenemos aquí a Ana Elia, que viene, que de ella llama Ana Elia, pero es Ana Elia, que viene de la Universidad de Calabria, que es socióloga. Calabria, una región de Italia, por lo que conoce la geografía, que está muy cerca de zonas donde llegan los que cruzan el Mediterráneo. Y Emmanuel Joblin, de la Universidad de Metz, que estudió particularmente, hizo encuestas en Calais, el lugar que ya he mencionado. Como tenemos poco tiempo, me callo, y tenemos también traductores que agradecemos desde ahora. Luego decimos los nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a Delia, a los asistentes, a los demás compañeros, Miquel, que me ha precedido, y los demás compañeros profesores, porque una vez más, ya muchos años, ¿verdad?, los que venimos colaborando en el máster, y bueno, este año hemos visto que ha dado un... Puedes decir 11, ¿eh? 11 ya, madre mía, qué mayores somos ya, ¿verdad? 11 ya, pues yo creo que ha dado un salto, ¿no?, el máster, y ha puesto unos títulos muy interesantes, ¿no? Él era jovencito. Yo era jovencito. Entonces, interesante verlo desde la perspectiva de la fobia, ¿no? De la fobia, de no solo, como en otros años hemos abordado, explicando cifras, etcétera, aunque también tenemos que explicar estrategias y cifras de la Unión Europea, pues para entender estas fobias y demás, para ir aterrizando allí. Mirad, yo me gustaría empezar, bueno, en mi caso soy coordinador, soy abogado y coordinador de CEAR en Valencia. CEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es una organización que nació en el 79. España firmó la Convención de Ginebra en el 78, y desde el 79 que trabajamos, otros y yo un poco después, en lo que es articular un sistema de asilo y de acogida en España. Somos una ONG, estamos denunciando continuamente las políticas a nivel europeo y del Estado. Lógicamente no existía ningún sistema de asilo, ninguna ley de asilo en España. España éramos personas que continuamos siendo, que emigraban, que se exiliaban. Memoria histórica y democrática, recordar el franquismo y la posguerra, la dureza y las persecuciones que hubo.
y a partir del 79, cuando España firma la Convención de Ginebra, empiezan a llegar las primeras personas refugiadas, en aquel momento provenientes de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, que llegaban a España, y un grupo de hombres, mujeres y organizaciones articula FEAR para impulsar una primera ley de asilo en el 84 y una segunda en el 2009, una ley que no nos gusta. Somos muy críticos con el Estado y con las normativas, porque sabemos que se puede hacer mucho más. Además es muy fácil si se articula, y en esas estamos ahora, en el momento en que se habla de la mayor crisis de desplazamiento forzado. No es una crisis de refugiados, de personas refugiadas, es una crisis de valores de la Unión Europea. Las personas refugiadas huyen y por tanto las crisis las tenemos los países, los gobiernos que no articulamos estos sistemas de acogida y de protección a estas personas. Dicho esto, lo primero que tendría que decir es empezar a desmontar mentiras, cosas que no son ciertas. Si escucháis por ahí, y cuando vayáis a hacer este trabajo de campo, Cristina, supongo que si preguntáis, ¿hay una avalancha de personas refugiadas en Europa? Os dirán, sí, claro, hay una avalancha, ¿no? Menuda avalancha, ¿no? Salimos a la calle y una avalancha de personas refugiadas llegando con maletas en la cabeza a Europa, ¿no? Pues no hay una avalancha de personas refugiadas. Esto no es cierto, esto es mentira. Y los medios de comunicación contribuyen a ello, no solo los medios de comunicación. ¿Sabéis dónde están el mayor número de personas refugiadas en el mundo? Pues están en países en vías de desarrollo. Están, concretamente, el primer país en número de personas refugiadas es Turquía. No es un país de acogida, es un país donde Turquía los tiene como invitados. Como invitados, no es un sistema de protección y acogida en lugares, son invitados a Turquía. ¿Por qué Turquía es el primer país con mayor número de personas refugiadas que ha llegado? Por la guerra de Siria, lógicamente. Yo soy de Siria, donde puedo huir es Turquía, es Jordania, es el Líbano, ¿verdad? Turquía es el primer país en número de personas refugiadas. Las cifras son de 2014, pero se repiten en 2015 y en 2016, ¿vale? No está actualizada la fecha, pero sí. Segundo país en número de personas refugiadas, Pakistán. Otro país, un país en vía de desarrollo. ¿De dónde son los refugiados que llegan a Pakistán? Son las afganas y los afganos. Nos olvidamos, conflictos olvidados. Ya nadie piensa en Afganistán, no pensamos en Irak, no pensamos en Somalia. No, únicamente se habla de refugiados en el caso de Siria, ¿no? Pues Pakistán, país emisor y a la vez receptor. El Líbano, una tercera parte de la población es refugiada. Irán, país emisor de personas refugiadas, un régimen férreo, duro, que maltrata, que persigue, que discrimina la disidencia, etcétera, pues es emisor y receptor. ¿Cuáles son los refugiados que llegan a Irán? Afganos y afganas, una vez más. Los afganos y afganas huyen a Pakistán o huyen a Irán. Seguido de Etiopía, Jordania, Kenia, Chad, Uganda, China. Como veis, si lo comparamos, las cifras, no hay una avalancha de personas refugiadas en Europa, es mentira. La Europa de 500 millones de habitantes, la Europa potencia mundial económica, no tiene una avalancha de personas refugiadas, es mentira. Lo tienen los países en vía de desarrollo. Hay más refugiados que llegan a Etiopía, al Chad, que a Europa. ¿Vale? Estrategia de Europa, externalización de fronteras. Esto es muy importante también que lo entendamos. ¿Qué hace Europa ante la mayor crisis de personas refugiadas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial? Externaliza. España es pionera en ello, es especialista. Yo en todas las charlas que voy lo digo. No sé si os acordáis, en los años 2000, de 2002 hasta 2007, 8, 9, 10, tal por ahí, iban llegando las personas refugiadas, llegaban los cayucos a las Islas Canarias, ¿os acordáis? Morían las personas de las costas canarias, llegaban los cadáveres a las costas canarias. Pues un buen día dejaron de llegar ninguna barca, ningún cayuco a las Canarias. ¿Por qué? Porque España condicionó la ayuda al desarrollo a Mali, Mauritania, Senegal, para que fueran estos países los que controlaran la costa. Entonces, Senegal impedía ya que saliesen las barcas. Aparte hay un sistema, el sistema Frontex, un sistema que se encarga, militarizado, que pagamos todos y todas, que se encarga de impedir que lleguen las personas en barcas o como puedan, y entonces dejaron de llegar.
ya no hay un problema de refugiados. Si no llegan, no tenemos un problema de refugiados. Bueno, esto mismo está haciendo Europa ahora mismo con Turquía, el acuerdo con Turquía. Exactamente lo mismo. El único lugar donde se puede pedir asilo es en la frontera o en el territorio. Es en la frontera o en el territorio. Yo huyo y solo puedo pedir en frontera o en el territorio, con un procedimiento de asilo así bastante farragoso. Por tanto, si el único lugar donde puedo pedir asilo es en la frontera o en el territorio, si no llegas, no tengo un problema de refugiados. Fácil, simple. Tengo un problema, pido la llegada y ya está. ¿Qué pasaba con las personas refugiadas que intentaban llegar a las Islas Canarias? Cambiaron la ruta y atravesaban los desiertos para llegar a Libia y desde Libia saltar a Italia. Esto lo sabrá muy bien, la profesora de Calabria lo sabrá muy bien. ¿Qué hizo en aquel momento el gobierno de Italia, Berlusconi? Pues negociar con Gaddafi, ni más ni menos. Decirle a Gaddafi, al dirigente de Libia, contrólame la frontera. Punto. Se genera una jungla. ¿Qué pasaba con los menores? Menores no acompañados en Libia mientras Gaddafi gobernaba Libia. ¿Qué está pasando ahora? Donde Libia es un país que es totalmente incontrolable, es un país fallido, con dos gobiernos en Benghazi, donde las mafias operan libremente, ¿no? Que ya nos hemos encargado, Francia y otros países, de atacar Libia, y que Libia era un gran enemigo, tal. Pues bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues las junglas las generamos los europeos y las europeas, ¿no? Los gobiernos, en esta externalización de fronteras, lo que hacemos es decirle a países que vulneran derechos humanos, países de África o países como Turquía, un país donde esta misma semana pasada detenían al coordinador o jefe de Amnistía Internacional, el país con mayor número de periodistas encerrados ahora mismo, de disidentes del gobierno de Erdogan, donde machaca al pueblo kurdo todos los días, pues se negocia con estos países que vulneran derechos humanos, para que controlen las fronteras europeas. Las fronteras de Europa no están en Europa, están más allá de Europa. Este es el llamado, es decir, os vamos a intentar encerrar para que no lleguéis a Europa. Y después, si venís, si llegáis, os pasará lo que está pasando en Grecia, donde más de 60.000 personas están allí hacinadas en los campos primero abiertos y ahora cerrados. Este es el mensaje, es simple. No tengo un problema de refugiados si no llegan. Os digo que no lleguéis porque os voy a dificultar cuanto más la llegada. Y además, si llegáis, os voy a mantener en estas junglas. El caso de Calais es un ejemplo claro. No solo has llegado a Europa, sino que para ir a Inglaterra, no, te voy a retener en Francia para impedir que tú llegues, ¿no? Calais es un ejemplo claro de jungla, jungla hecha finalmente porque Europa, actualmente la fobia que tiene Europa, el gran enemigo de la política comunitaria, de las normas de la Unión Europea, son lo que se denominan los dobles desplazamientos. Se quiere evitar por toda costa, y así está hecha toda la normativa, para los refugiados que hayan llegado a Europa, que se puedan mover entre países. Este es actualmente el gran reto de la Unión Europea. No en una protección de derechos fundamentales, de eso nada. No se quiere que desde Francia se viaje a Inglaterra. No se quiere que los denegados de asilo en Alemania o en Austria, que intentan expulsarles a países que vulneran derechos fundamentales, por ejemplo, Afganistán. Curiosamente, se estaba expulsando a afganos hasta el último atentado que sufrió la embajada de Alemania en Kabul, y a partir de ahí Angela Merkel dijo que no iban a expulsar a refugiados afganos. Pues esos refugiados afganos que no son reconocidos, que son denegados en Alemania, que intentan ser expulsados, lo que intentan hacer es llegar a otros países europeos, como por ejemplo España. Hace unas semanas llegaban varias personas refugiadas, jóvenes refugiados afganos, a las puertas de CEAR. ¿Por qué venían a España y por qué venían a CEAR? Venían a España porque saben que España no les puede expulsar a Afganistán, no hay un acuerdo con Afganistán, y venían a CEAR porque sabían que era una organización que les íbamos a atender, y entonces articular un sistema de asilo. ¿Qué ha hecho el gobierno español? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Intentar impedir estas dobles desplazamientos dentro de Europa, y decirles que si ya no están en otro país de la Unión Europea, aunque pidan asilo aquí, que no se les va a dar un centro de acogida o una plaza de acogida, ¿no? Una vez más, denunciamos este tipo de políticas. Como os digo yo, claro, esta es la política europea: impedir que lleguen y después, una vez llegas, mantener en malas condiciones, como aviso a navegantes: no vengáis porque aquí la cosa está muy mal, cuidado, ¿no? Sabiendo que no hay ninguna
ninguna crisis humanitaria ni ningún grandísimo desplazamiento masivo a Europa. Eso no es cierto. Una Europa de 500 millones de habitantes. Ante esto, ¿qué decimos las ONGs como CEAR y otras ONGs? Tenemos propuestas claras que se pueden poner en marcha mañana mismo y además económicamente no cuestan nada. Y aunque costaran, me da igual, porque al final la acogida y la defensa de los derechos humanos ya no es, incluso, antes decíamos que corresponde a todos, sí, nos corresponde a todos, pero es que no es una cuestión de solidaridad, no lo es. No es una cuestión de caridad, no queremos caridad. Es una cuestión de obligación que tienen los Estados. Los Estados firman convenios de derechos humanos, la Convención de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y muchas otras, por los cuales se obligan a la acogida digna de las personas refugiadas. Acogida digna, simple, fácil, para que no mueran las personas refugiadas en las costas o en los mares, o en los desiertos, me da igual. Poder solicitar asilo en embajadas y consulados. Si yo soy de Siria y me he tenido que huir primero internamente, sabéis que el mayor número de personas desplazadas son las desplazadas internas, no han conseguido salir de sus propios países, ¿no? Si consigo llegar a Turquía, y la única forma de llegar a Europa, porque en Turquía las condiciones son pésimas, son muy malas, no sabéis la cantidad de gente que está trabajando en las fábricas, en escondidos, niños, menores no acompañados, por ejemplo, en las fábricas en Turquía y en muchos otros lugares, matrimonios forzados en el Líbano, en Jordania, etc. Pues una forma para que no tuvieran que pagarle a una mafia, que es la única manera de salir de los países. ¿Sabéis cómo le llama un afgano o un pakistaní a la mafia? Le llama agent. Es el agente de viajes. Es al que yo le pago, y según le pago, él me da un tipo de título de viaje, un tipo de pasaporte o de documento para poder huir. Es el agent, es el agente de viaje. Aquí criminalizamos las mafias continuamente. Las mafias son consecuencia de que impedimos llegar a Europa. Cada vez que no damos un visado humanitario, le damos un cliente a las mafias. ¿Por qué funcionan las mafias? Porque todos lo haríamos, todos los que estamos aquí, pagaríamos lo que no tenemos para salvar la vida de los nuestros o la nuestra propia, ¿o no? Pagaríamos 10.000, 8.000, 20.000 euros, me da igual. Lo pagaríamos, nos endeudaríamos para que una mafia nos transporte. La mafia es la consecuencia de la precariedad, de las dificultades, de las guerras, de los conflictos. No es, recuerdo que decían que la forma de combatir la migración y tal era bombardear, ¿os acordáis aquello de tirar las bombas a los cayucos que estaban, a las barcas que estaban en Libia, ¿no? O sea, hemos llegado al absurdo de que queremos, para paliar una crisis humana de personas que se desplazan, tenemos que destruir las barcas que los transportan. Poder pedir asilo en las embajadas y en los consulados. Imaginad que yo soy sirio, refugiado, que estoy en Alepo, salgo, huyo a Turquía y entonces puedo ir a la embajada de España o de cualquier país de la Unión Europea, en Ankara, y entonces hacer una solicitud de asilo y que me trasladen. Es una vía segura, ¿vale? Estas son las vías legales seguras. Poder pedir asilo en embajadas y consulados. Reasentamiento, desde los campos de refugiados poder llegar. Visados humanitarios. España le puede dar un visado humanitario a quien le dé la gana mañana mismo. Mañana mismo. Quien es el competente para que una persona se traslade a España es España. Por tanto, ¿por qué no se le pide visado a un venezolano, a un hondureño o a un cualquier persona del país centroamericano? ¿Y por qué sí que se le pide visado a todos los países de África, ¿no? Es decir, la política de visados es una política totalmente flexible que se puede articular. Reagrupación familiar, por supuesto, y la eliminación de los obstáculos mortales. Si en Francia tenían Calais, en España tenemos Ceuta y Melilla, frontera sur. Ayer se presentó un informe, yo no pude estar, Cristina nos podría hablar mejor del informe que yo, pero allí se dan vulneraciones de derechos humanos todos los días. En España se vulneran los derechos fundamentales todos los días, y eso hay que decirlo así. Los derechos fundamentales se violan en muchos países y en España también y todos los días. Las expulsiones en caliente, los muertos en el Tarajal y en muchos otros lugares, la externalización de fronteras, el militarismo en las fronteras, etc. Nosotros tenemos nuestras junglas, tenemos nuestros muros, por tanto tenemos que también denunciarlos continuamente, es fundamental.
creo que de tiempo no sé cómo voy, pero os hablo un poquito de cifras. Las cifras en general de solicitantes de asilo en la Unión Europea. Por cierto, el martes, este martes que viene, te lo mandaré a Delia para que lo mandes a todos los alumnos y alumnas, presentamos el informe anual de CEAR con las cifras y con estadísticas, con el pacto por el asilo que proponemos, etc. Aquí hay unas pocas cifras que os adelanto, pero el martes que viene a las 7 en el Rector PSET presentaremos el informe, tendremos testimonios de las personas refugiadas. Nos gusta que sean las personas refugiadas las que cuenten estas cosas que os estoy contando yo, que sean ellas. Yo creo que es a las 7 de la tarde. A las 7 en el Rector PSET presentamos el informe anual. El jueves también hay un concierto y tal, pero el martes es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio, y presentaremos el informe anual. Como veis aquí las cifras, más de 1 millón de refugiados en Europa, nada que ver en esta Europa de 500 millones de habitantes, salimos a muy poquitas personas refugiadas por habitante o por países. Por eso os digo que la primera mentira que tenemos que desmontar es que hay una avalancha de personas refugiadas en Europa. No es verdad, es mentira, las personas refugiadas están en los países en vía de desarrollo. España, cifra récord, nunca hemos tenido tantos solicitantes de asilo, 15.755. No representan más que el 1% del total de la Unión Europea. Escaso compromiso de España respecto de las personas refugiadas, externalización de fronteras, etc. Las cifras de concesiones, de resoluciones, todo esto lo vamos a explicar bien, hoy no hay tiempo, en el informe anual al que os animo a que acudáis. Por nacionalidades, Venezuela es la primera nacionalidad en número de solicitudes de asilo. ¿Por qué Venezuela? Porque España no le pide visado, así de simple. Así de simple. Si España impusiese un visado a Venezuela, Venezuela no sería la primera nacionalidad en pedir asilo, ¿vale? Explicaremos por qué, qué concesiones hay, el criterio que hay en el caso de España de congelar los casos para resolverlos posteriormente, etc. Las cifras, como os decía yo, de resoluciones, por nacionalidades, etc. Os animo a que vengáis el próximo martes y conozcáis las cifras, los testimonios y las medidas que proponemos CEAR. Ya para terminar, en mi caso, podemos hablar también de la reubicación y el reasentamiento. Ante este, que decimos, mayor drama de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ideó Europa, y os decía, fue el acuerdo con Turquía. Además, es muy curioso, los compañeros de Italia y de Grecia lo saben muy bien, ¿no? Italia y Grecia venían diciéndole a la Unión Europea que el problema que había con las personas refugiadas, sobre todo de Siria, que venían llegando, tenían un problema desde el principio de la guerra, hace 6 años de la guerra de Siria. 6 años. Y al principio llegaban las personas a Italia y a Grecia mayoritariamente. ¿Por qué a Italia y a Grecia? Pues desde Turquía y desde Libia, con las barcas, con las mafias, ¿no?, que estamos comentando. Entonces, le decía Italia, me acuerdo perfectamente Europa, esto no es un problema solo de Italia, es un problema de toda la Unión Europea. Tenemos que ver qué hacer. Clarísimamente, tenían toda la razón del mundo Italia en decir esto. Entonces, claro, llegaba una persona refugiada a Italia, le cogían la huella, y entonces con el sistema Eurodac de huella digital, si después iban a cualquier país de la Unión Europea, por ejemplo Alemania, Suecia, Dinamarca o cualquier otro, detectaban la huella y decían, no es un caso nuestro, es un caso de Italia, porque por el convenio de Dublín la persona refugiada puede pedir asilo, pero no donde quiera, donde le corresponda, que es el país que le ha avisado o el primer país seguro al que ha llegado. Y entonces los devolvían a Italia. Hubo un momento en que Italia dejó de coger la huella, Grecia también lo hizo. Fue una medida fantástica. Llegó muchas personas a Alemania y entonces Angela Merkel dijo, ahora tengo un problema. Claro, mientras no me llegan no tengo un problema, cuando me llegan tengo un problema. Esto es lo que hay que denunciar. Parece que estamos hablando de mercancía o de cualquier cosa, son personas necesitadas de protección y los estados tienen la obligación de proporcionársela. Y fue entonces cuando Angela Merkel dijo, vamos a hacer un acuerdo con Turquía. Desde entonces, lo que ha sucedido, claramente, es que ya no entran casi personas por Grecia, ya no entran casi. Europa está muy contenta de que no entren casi, porque claro, ya Turquía ha cerrado la vía. ¿Qué ha provocado esto? Que las personas se desplacen hacia Libia para entrar por Italia y ha supuesto un mayor número de muertes.
Si yo entro por aquí, te tapo la entrada y yo busco otra vía más peligrosa y entro por el sur, por Italia, mueren muchas más personas. La vía de Italia, de Libia a Italia, es mucho más peligrosa que la vía de Grecia. Cerremos, si hemos cerrado la vía de Grecia, abrimos, se está reabriendo la de Italia, se está reabriendo la de Ceuta y Melilla, que es la segunda entrada, y van a haber más entradas todavía por Ceuta y Melilla con la mejora del tiempo. Todo eso porque hemos cerrado la vía de Grecia. Y entonces, esa es la política europea de cierre. Europa está mirando, está muy contenta, dice, no, me entran menos personas que me entraban por Grecia. Claro, te entran menos, pero mueren muchas más porque estás dificultando mucho más la vía de llegada. Por tanto, estas vías legales seguras. Finalmente, y para terminar, con la política de reubicación y reasentamiento, lo que se hizo, Angela Merkel y la Unión Europea lo que dijeron es, externalicemos y vamos a repartir unos poquitos de Italia y de Grecia. Reubicación. Para quedar. Vamos a repartir unos poquitos de 3 nacionalidades, de Siria, de Eritrea y finalmente de Irak. Y dijimos, bueno, ¿y por qué repartir solo 160.000? ¿Y por qué no más? Hay muchas más personas. ¿Y qué pasa con las palestinas? ¿Y qué pasa con las somalíes? ¿Y los afganos y las afganas? ¿Qué pasa con Pakistán? ¿Qué pasa con...? No, vamos a repartir unos pocos, desde Italia y desde Grecia, en los hotspot de Italia, hotspot de Grecia. Vamos a repartir unos poquitos y los países se fueron comprometiendo de aquella manera. España se comprometió a la cifra que veis ahí, a 16.231 reubicados y 1.449 reasentados, y hasta la fecha han llegado poco más de 1.300 personas. 1.300 personas, la mayoría de ellas desde lo que sería reasentamiento. Reasentamiento es desde los campos de refugiados. La estrategia de la Unión Europea, que ya tiene funcionarios ahora mismo en Líbano, es traer entre 400 y 500 personas ahora en pocos meses, para poder decir, finalmente, que España casi hemos llegado a la cifra de 1.449 de reasentamiento, es decir, de traer desde los campos de refugiados, pero que la reubicación es mucho más complicada, es mucho más difícil, y como los demás tampoco cumplen Europa, España tampoco cumple. Una vez más, política de escaparate, política totalmente incongruente con los derechos humanos. Por tanto, animaros, este sábado hay una manifestación para protestar, para decir que queremos acoger ya. Este sábado será a las 5:30. Grita. 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Desde Pinazo hasta la Malvarrosa, una marcha como si fuéramos todos, recreando como si fuéramos todos esos migrantes para traer la realidad aquí. Perfecto. Es sábado a las 10 de la mañana. Pinazo es la plazoleta que hay enfrente del Corte Inglés, enfrente de la delegación del gobierno, y desde allí habrá una performance de personas simulando personas refugiadas, todos y todas migrantes que van a ir hasta el Cabañal. Domingo en el Cabañal, en la acampada, también hay actividades, charlas, etc. Después presentamos el informe anual. El martes hay muchas más actividades que recibiréis. Yo te las voy a mandar. Delia, por favor, hazlas llegar a todos los compañeros y compañeras. Si me pagan. Porque lo que tenemos que hacer claramente es presionar a estos gobiernos, porque al final la culpa no es de Europa, la culpa la tienen los gobernantes. Europa son estados, los estados los dirigen gobernantes a los que la gente vota, y por tanto tenemos la obligación de protestar, de presionar para que se cumplan los derechos humanos. Puede que algún día, y eso lo hemos comentado a veces, nos pregunten los que vengan detrás, ¿qué hicisteis vosotros cuando morían miles de personas a escasos metros de vuestras costas? Estaría bien decirles, protestamos, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante esta protesta pública. Así que gracias, y nada, cualquier pregunta me decís. Vamos a pasar y luego las preguntas, ¿de acuerdo? Es que si no se hace muy largo. Lo siento, pero es que si queréis comer es así. Yo estaría encantada, como veis. Vamos a pasar a Anaelia, que creo que por alusiones va a hacer un diálogo también, para que sea más dinámico. Y yo soy la traductora, así que me vais a soportar otra vez. Buenos días. Per me è mejor de fare un dialogo, perché ho molta confusione nella mia testa, mucha confusione. Perché il día passato mucha gente ha parlato di Italia, della frontera, in effetti ho muchas cosas da dire, veramente
en pocos minutos me siento muy confusa, vado a empezar. Muy bien el español, ¿no? Hay que animarla. Voy a hablar de una región che è una regione di frontiera. Noi siamo una regione di frontiera interna all'Italia. Noi siamo una regione di migrazione, una regione che vive una situazione di inegalità sociale, perché in Italia sta una situazione di inegalità sociale per rapporto al territorio. È un territorio di migrazione, di inegalità sociale, ma è un territorio dove i migranti arrivano molto refugiados in comuni, municipalità, los ayuntamientos. Dove Ayuntamientos. noi potremmo avere 1000 abitanti e arrivano 300 refugiados. O sea, que está hablando de ayuntamientos donde hay 1000 habitantes y les llegan 300 refugiados. O sea, para plantear un poco el contexto, estamos hablando de Calabria. Es, para el que no se acuerde, es la punta de la bota. Abbiamo un comune, Roccella Ionica, dove arrivano molti minori non accompagnati e non abbiamo i servizi sociali. Dice que llegan muchos menores no acompañados y no hay servicios sociales. Los servicios sociales cuando arrivano non hai, dobbiamo organizzare un trasferimento e per questo siamo la regione al primo piso in Italia per minori non accompagnati che noi chiamiamo la Direzione Generale dell'Immigrazione, chiama irreperibili, che si sono identificati intanto che minore accompagnito che si vuelva del centro del minore non accompagnato. Il titolo del intervento veramente è perfetto per rappresentare una situazione ambivalente tra xenofobia e accoglienza, generosità, acogida. Muy generosidad. Perdón, se entiende hasta ahora, ¿no? Sí. O sea, no hace falta, vale. Pues yo mejor así palabras bien. No. El mejor No, español de toda la semana. Venga, dale. Muy generosità, ma la cosa más importante che esta generosità, esta spontaneità de acogida che noi abbiamo hecho in pequeño ayuntamiento di acogida spontanea nelle case di persone che sono emigrate e sono divenute una nuova forma, una nuova modalità di governance, di integrazione. È divenuta una innovazione sociale da una zona di frontiera, innovazione sociale nella maniera di si rapportarsi con i rifugiati. Es que esto es muy interesante y quiero que quede claro, perdón. Está diciendo Muchas gracias. sí, que no, lo ha explicado bien, pero me gustaría resumirlo. Dice que son pueblos pequeños que de repente reciben sobre todo menores no acompañados, sin servicios sociales, y que la ayuda es muy interesante ver el fenómeno porque son pueblos emisores de muchos migrantes. Calabria es una de las regiones que más emigrantes ha exportado al resto del planeta. Entonces es curioso ver cómo ellos, que han sido emisores de migrantes, reaccionan de una forma totalmente espontánea a la acogida de estos niños en general. O sea, más niños que adultos casi. En Italia e también en Calabria, los migrantes e rifugiati se vive soprattutto nel pequeño appuntamento. Sono le statistiche, non hace realmente tiempo che mostrano questo. Questa è una particolarità dell'Italia che
nosotros que hemos fatto una ricerca, investigazione, che noi siamo un gruppo di investigazione internazionale appellato Bottom-up Welfare, una forma di sudianità delle baje verso l'alto, il fatto della partecipazione del rifugiato, del migrante visibile sul territorio, è visibile, è una partecipazione che è presente anche se siete persone, queste persone non hanno alcuna forma di riconoscimento, ma hanno il riconoscimento della cittadinanza universale. Por esto el trabajo social, le persone che lavorano dall'aiutamento, fanno un lavoro di frontera, un lavoro sociale de frontera. Es que esto es muy bonito. ¿Lo resumo? Sí. Lo que está diciendo es muy interesante y muy bonito. Está diciendo que... Sí, lo sé. Es que una vez le traduje a él y yo ponía mi parte, entonces ahora está un poco preocupada. Porque claro, yo vivo este tema, no soy una traductora de verdad. Sí. Entonces, bueno, ya estaba comentando que están trabajando además en proyectos de investigación, precisamente esa construcción de la participación de estos refugiados, aunque no tienen derechos políticos o sociales, políticos reconocidos, esa participación en la estructura de los pequeños pueblos y cómo ellos van tomando importancia. Y esa es basado en el derecho universal como seres humanos que tienen su dignidad a ser reconocidos, es decir, que a veces los seres humanos también somos capaces de estos milagros, ¿no? Questa esperienza che sono state istituzionalizzate, istituzionalizzate nella pratica d'accoglienza in Italia nel sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, che io penso ma soprattutto a livello della nostra regione ha costituito una rete di comuni che sono direttamente coinvolti nell'accoglienza del refugiato. Han hecho una red de ayuntamientos. Una rete locale militante, che è nel sistema di protezione nazionale, ma che pensa, cerca di trovare una maniera di permettere a queste persone di restare sul territorio, di partecipare e di avere un riconoscimento, ma la maniera in cui avviene questo è nella reciprocità. Noi abbiamo molto parlato di integrazione, non c'è una definizione di integrazione volutamente, nella programmazione europea si cita l'integrazione nei principi base dell'integrazione, Common Basic Principle of Integration, ma è una integrazione indefinita, perché l'integrazione è un processo, quindi integrazione in questi casi può voler dire riconoscersi in un bisogno radicale, universale. Bisognos necessidad. E questo implica un'innovazione istituzionale e sociale. Siamo in una terra di migrazione, il rifugiato e il calabrese hanno entrambi diritto a restare in questa terra. L'arrivo delle famiglie rifugiate mi permette di tenere aperta la scuola. L'arrivo dei rifugiati che rimangono sul territorio mi permette di avere dei mediatori culturali, quando io non ho dei mediatori culturali. L'arrivo dei minori non accompagnati, la maniera di inserirli in un progetto, quando arrivano ai 18 anni e diventeranno dei clandestini perché non hanno raggiunto, non hanno avuto il permesso per restare, perché non hanno completato i passaggi,
loro chiedono la domanda di asilo e entrano in un circuito di protezione, in un circuito di protezione. Por si os habéis perdido, esta parte está diciendo que la última, que los menores acompañados con esta red de ayuntamientos espontánea que tiene muchos beneficios, como ha dicho ya, es decir, beneficios como tener mediadores interculturales, como seguir con las escuelas abiertas, porque eso es muy importante. Entonces lo ven muy positivo todos los ayuntamientos, están en el fondo, están participando contentos desde un punto de vista positivo, pero les preocupa sobre todo y se preocupan y están trabajando qué pasará con los niños que ahora son niños pero llegan a los 18 años y se convierten en irregulares. Entonces ellos están preparando ya esa posibilidad para cuando crezcan y pidan la demanda de asilo cuando tengan 18 años. Cosa succederà? ¿No? Come Sì, te ho sì. tradotto? Bene. Cosa se passa? Che passa con le madri sole che arrivano nei comuni, le madri sole. Las madres solteras. Quando finisce il periodo di un anno che tu puoi stare nel progetto, quindi pensare cosa succederà dopo. Quindi questo significa lavorare assieme ed avere un diverso atteggiamento che non è quello mafioso della speculazione del denaro, ma utilizzare il denaro pubblico a beneficio di tutti e creare una situazione di solidarietà e di coesione sociale diffusa. È molto semplice, è stato molto semplice per questi... Difusa es difundida, ¿eh? Es que es un falso amigo. Es un... Perdón. No, es que difusa para nosotros puede ser no clara, pero en este caso es difundida. No es clara en inglés, no es clara en francés. Sí. Perché no, è vero perché quando parlo con i miei colleghi è un diverso significato. Per noi diffusa è radicata, proprio sentita profondamente. Es que cambia mucho el sentido de la frase, ¿verdad? Por eso digo, no, sigue que está perfecto, ¿eh? Solo es algunas palabras, ¿verdad? Quindi, per creare queste forme diffuse di integrazione significa utilizzare il denaro dell'Unione Europea a beneficio di tutti, quindi servizi per i rifugiati e per i bambini dei rifugiati diventano servizi per tutti. Hay un beneficio secundario y es que se han dado cuenta que utilizar el dinero que llega de la Unión Europea para los refugiados también revierte en la comunidad. Entonces tienen una reacción muy positiva por ahora. Per tutti. Por ahora lo que dice, perdón. Significa che per quanto riguarda alcuni comuni, penso ai comuni di alcuni villaggi, noi abbiamo diverse minoranze, in Italia abbiamo la comunità Arbresh, l'antica comunità albanese, per esempio accogliere lì il rifugiato significa tenere aperta la scuola, mantenere la lingua arbetish, significa produrre servizi di accompagnamento per tutti i ragazzi dove non c'è un sistema di welfare per la gioventù. E questo anche abbiamo altre realtà in Calabria, nei villaggi della Locride, che è la regione più povera, dove veramente c'è un controllo mafioso sul territorio visibile, creare dei servizi per tutti, quindi la piscina, la mediateca, condividere questi servizi tra figli dei migranti, dei rifugiati, dei migranti e figli degli italiani, significa creare una vera forma di comunicazione interculturale, questo perdere di vista di dove si proviene, creare una cittadinanza veramente reale e interculturale. La mafia no es una metáfora en este caso, porque en España lo usamos como casi un adjetivo, pero en su caso es una realidad social. Entonces dice que precisamente con la llegada de los refugiados y todos los servicios, estoy resumiendo porque creo que se ha entendido, y todos los con la llegada de los refugiados ellos se permiten también una autocrítica, ¿no?
y también que sus jóvenes entren y rompan esos círculos viciosos que ya tienen adquiridos por la propia regione o por la propria idiosincrasia culturale. Non dobbiamo dimenticare, e sicuramente conoscerete, quello che è successo in Italia con il business dell'accoglienza, di quello che succede continuamente. Accoglienza es acogida, todo el mundo lo Acogida. tiene claro, ¿vale? Il business dell'accoglienza significa che c'è stato costruito politicamente, in maniera governativa, nell'emergenza, in particolare dall'emergenza nel Nord Africa, un altro sistema che non è l'accoglienza nell'appuntamento, ma un sistema parallelo che ha una gestione esterna che viene da altri soggetti, da altri soggetti del terzo settore, Le agenzie, no? le agenzie, soggetti del terzo, attori tra virgolette sociali, che hanno veramente creato una situazione visibile al mondo intero di legare veramente l'accoglienza dei rifugiati a un affare proficuo che è più proficuo di quello della droga, del commercio della droga. Es decir, es un negocio que es mucho más productivo que la droga, por ejemplo. Entonces hay una serie de agencias que también pasa en Holanda, por ejemplo, y en Bélgica. In Svezia pure. Y en Svezia, sí. Que se están dedicando, de repente se han apuntado al negocio de los refugiados. El ser humano también es así. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, están los dos extremos, ¿no? Sì. E per questo questa è una vera e propria forma di resistenza che viene dal basso e che è stata istituzionalizzata, ma che comunque è in continua evoluzione e non si presta ad essere bloccata e vincolata in alcuni schemi. Noi abbiamo avuto in Calabria un reinsediamento, resettlement, è stato fatto proprio nella Locride. Locride es la región más pobre de Calabria, lo ha dicho antes, por sí. È d'Italia. Yo no quería decirlo. Quindi in una regione dove gestire un reinsediamento, di una resettlement, Reasentamiento. persone che arrivano direttamente, una comunità che arriva direttamente, in questo caso è stato dalla Palestina nel 2010, arrivano direttamente direttamente con lo statuto di rifugiato, non devono chiedere l'asilo, lo hanno direttamente, arrivano è diverso da un corridoio umanitario, è riconoscere. Non è un corridoio umanitario, cioè, mi intendete? Il reinsediamento che cos'è? È un governo che spende dei propri fondi e volontariamente va nei luoghi dove c'è una situazione di pericolo e decide di accogliere un certo numero di rifugiati. È una scelta che fa un governo. Queste persone che arrivano in un altro paese, arrivano quindi in un luogo sicuro, devono ricominciare una nuova vita come un rifugiato, non una protezione sussidiaria umanitaria, un rifugiato a tutti gli effetti. Ci ha parlato di questo Anna Paola. E il reinsediamento, che è un'altra soluzione, veramente io per questo l'altra volta sottolineavo il Portogallo, una regione, una nazione, diciamo, non in avanti come la Norvegia e la Svezia, si è offerta spontaneamente di, mi pare 10.000, di accogliere 10.000 persone in un reinsediamento, insomma un'offerta volontaria di accoglienza veramente da ammirare. Questo reinsediamento è stato fatto nella nostra regione, questo per dirvi che ci sono degli schemi richiesti da una programmazione molte volte che non si prestano magari anche a alla spontaneità e ai problemi di un contesto. Nonostante ciò, nella Locride sono state accolte 180 persone, una comunità palestinese,
Nel 2010. nel 2010 e alla fine Manuel conosce bene questa storia, visto che abbiamo fatto delle interviste assieme sul posto a questi giovani leader palestinesi. Ecco, la spontaneità molte volte non basta, perché alla fine, quando il rifugiato vede che non ha la carta di credito, perché i soldi non arrivano, la moneta solidale... La carta de crédito es la tarjeta del banco. Cioè la moneta solidale, che è una maniera che viene utilizzata per aspettare i finanziamenti che arrivano, non è sufficiente. Allora i rifugiati cominciano a andare in altri posti, però da questi posti vengono fatti ritornare in Italia e ritornano nuovamente in Calabria. ¿Habéis entendido más o menos? ¿O lo explico? Lo resumo. Es decir, hay una comunidad, o sea, tú corrígeme que tú sabes mejor de los términos legales. Ellos hacen una oferta, igual que ya les comentaba Portugal, una oferta volontaria, y Calabria, creo che fu il governo di Calabria. Il governo italiano ha aderito a questo reinsediamento, ma la destinazione si è offerta alla Locride di accogliere, di offrirsi volontariamente per fare il reinsediamento, perché comunque ci deve essere una volontà dell'appuntamento nella zona di Ifá. O sea, que fue el gobierno italiano, que es quien tiene que hacerlo, claro, pero por sugerencia de esta región, che è un poco della Calabria, come dei progetti, che erano diversi progetti che sono nati sul territorio, perché eravamo prima nel 90, gli anni 90 erano 2 in Calabria e adesso veramente siamo arrivati a 50 quasi progetti nella regione. Sois activos, muy activos. Entonces, fruto de toda esta actividad... Però le statistiche. Vi prometto, vi mando tutto siti con dello spread, tutte le statistiche. No te preocupes, y vendrás más veces. Fruto de toda esta actividad, yo diría subversiva, ¿no? Sí, sí. Es decir, estaban ahí trabajando en muchos proyectos. Surgió esta demanda, no porque eran los más pobres, sino porque eran los más activos socialmente, esto que quiero subrayar. Precisamente fueron los que le dijeron al gobierno italiano: haz esta demanda de jóvenes, de refugiados en general palestinos en el 2010, y llegan a Calabria. El problema es que cuando llegan a Calabria y ven que la ayuda social no les da suficiente dinero, o ven que el cash no es el que ellos quieren, o sea, no tienen dinero en la mano que ellos quieren, pues entonces empiezan a moverse por toda Europa, y como ha dicho Jaume, es que te llamo Joan, lo siento, Jaume, pues entonces tienen que luego se los devuelven. Entonces dice que es curioso porque cuando se los devuelven sí que vuelven espontáneamente a Calabria dentro del territorio italiano. Hasta ahora era así, ¿no? Vale. Un poco ahí lo que hay que explicar también es que cuando una persona viene reasentada, ya viene, como decía, con el estatuto de refugiado, es decir, ya se detecta en los campos de refugiados qué personas van a ser reasentadas. Entonces, llegan con su estatuto de refugiado. Es muy diferente a las personas que han llegado por costa y tienen que solicitar asilo, que puede que se le conceda o puede que no, y en la mayoría de veces no se concede el asilo, por lo tanto se pone en una situación irregular, ¿no? Claro, no es lo mismo traer una persona que está diciendo ven aquí que yo te voy a ofrecer, que alguien que llega y le dices esto es lo que hay, ¿no? Es un poco una diferencia importante, muy importante en lo que es la acogida y la integración muchas veces de las personas refugiadas. Sí, lo de los corredores humanitarios es que yo lo oí en Italia, por eso sé que ellos tienen ese tema como muy central porque lo han hecho. Dos congregaciones religiosas Sant'Egidio han conseguido hacer corredores humanitarios. ¿Por qué no podemos los estados o las comunidades autónomas hacerlo? Si lo han conseguido dos congregaciones religiosas. Es el ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Devo precisare che in Italia la congregazione religiosa è un attore sociale vero e proprio, perché in Italia la questione dell'immigrazione funziona in una concertazione tra pubblico e privato. È il nostro tipo particolare di welfare che lavora in questo modo, quindi viene l'input da parte, in questo caso la comunità Sant'Egidio, che è un ente veramente molto forte anche come rappresentanza politica,
e poi interviene lo Stato. Molte volte anche in questo insomma si parte da parte. Una cuestión que creo que es importante para comparar Francia con Italia en la acogida. O sea, hay dos fases, una cosa es la acogida y la otra es la inclusión, Sí. toda la parte de inclusión. En la acogida, en el Estado español, únicamente estamos operando las ONGs que se presentan a los proyectos del Estado y son aprobados después de supervisar. ONGs como CEAR, ACCEN, Cruz Roja, CEPAIM, Valencia Acoge y otros que están entrando, otros actores. Ahora mismo en la siguiente subvención entrarán algunas religiosas, pero solo son ONGs, digamos sí, son ONGs, ¿no? ¿Vale? Andalucía Acoge entrará y después algunas religiosas. Pero en Italia no. En Italia, por el número de solicitantes de asilo y el número de personas que llegan a las costas, el Estado ha abierto la posibilidad a que incluso sean también empresas privadas, además de ONGs y, como os decía, congregaciones religiosas. Hay empresas privadas. Claro, la mafia, que es lo que comentábamos, sobre todo en el sur de Italia, a través de empresas, ve mucho más rentable la acogida de personas refugiadas que el tráfico de droga. Il sud Italia, ma soprattutto in Roma. Claro, también por Roma. Quanto prendevano per ogni rifugiato? Me lo ricordo. Allora, questo sistema è iniziato con l'emergenza del Nord Africa. Sì. Io ricordo per esempio per minore non accompagnato per via erano 80 euro. Normalmente a un progetto dello SPRAR, a un comune si danno 30 euro. Sì, però al final si convierte in un Quindi negocio. una differenza anche importante. Sí. Pues si queréis, como vamos a seguir, dejamos hablar a Emanuel. Sí. Y así, pues digo, vamos a seguir discutiendo, por eso vamos a seguir hablando todos. Emmanuel, tu peux parler. Ah, je peux parler? Oui. Tu traduis, non? No, 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 no. No me quiere nada. Ah, sì, possiamo passare questo se vuoi. Ah, ok. Très bien. Bon. Bonjour tout le monde, d'abord. Ensuite, on traduira après, comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Je remercie, comme d'habitude, l'impératrice Edelia, l'imperador Edelia Uno. Hein? Primera. Primera, voilà, oui. Et puis après, l'autre, l'impérador n'est pas là, c'est Gavino. Gavino 4. Gavino 4. Voilà. Et je remercie aussi notre ami Luca Marino, les maîtres, les maîtres, oui, de cette cérémonie. Voilà, et je suis tout comme d'habitude très très content de venir ici. Voilà. No, déjalo. Es que esta parte da igual. Sí. Et donc, je vais aborder 3 points rapides, puisque on m'a dit 15 minutes. C'est ça, 15. Voilà, donc 3 points rapides. Les premiers points avaient été abordés par les collègues sur la situation migratoire au niveau de l'Europe. Hein, donc, il l'a très bien abordé. Je vais juste revenir sur 2 ou 3 points, mais en 1 minute. Et ensuite, je vais aborder la question de la jungle et des Calais, puisque c'est surtout ça que c'est ce qu'on m'avait demandé. Et pour terminer sur les conséquences de cette jungle des Calais. Et ce qui fait que les titres de mon intervention est la construction de la xénophobie, de la discrimination et du racisme d'État. Hein, donc, l'exemple des Calais. Donc voilà un peu donc, là. Et pour voir un peu comment est-ce que finalement, de manière inconsciente, l'État est capable de construire des formes de discrimination et de xénophobie et de refoulement parce que cet État est incapable de résoudre un problème et comment est-ce que l'État construit un problème politique en même temps, un problème public. Donc voilà un peu, donc, et tout cela à partir donc de la situation empirique des Calais. Ensuite, Bueno, es que claro, no funciona.
Sí, sí, tienes que encender. No, rojo, rojo. Tienes que ponerlo. Vale, a ver, simplemente va a tocar 3 puntos porque solo tiene 15 minutos, entonces el primero ya lo han tocado el resto de sus compañeros, que es la situación de la migración y de los refugiados en Europa, y no se va a extender mucho, simplemente tocará algunos aspectos que él quiere aportar. El segundo es el tema de la jungla de Calais, que es lo que él ha venido aquí a contar. Y en tercer lugar hablará de las consecuencias que está teniendo la situación de la jungla en Calais y bueno, o sea, las consecuencias es lo que dan el título a su intervención, en la que planteará cómo el Estado es capaz de llevar problemas de discriminación y de xenofobia y de que estos problemas ya no solo sean públicos, sino que sean problemas políticos y que los esté produciendo el Estado. Et donc, pour compléter du point de vue de l'accueil, notamment par rapport aux politiques de l'accueil des migrants, des réfugiés donc en France, et aussi concernant ces questions des jungles, pour compléter, lorsqu'il y aura les débats, des questions, il y a Madame Fatima Mezouj qui est donc directrice, parce qu'elle est au cœur de ces problèmes-là, parce qu'elle a déjà participé au démontage des camps, d'une jungle à Metz, où à un petit endroit il y a 400 personnes. Ils ont démonté la jungle, et un mois après ou 2 mois après, il y en a d'autres qui sont revenus dedans à l'intérieur. Et donc on est effectivement dans cette manière, cette construction, de manière consciente ou inconsciente, d'un problème politique qui, à un moment donné, va conduire un certain nombre de problèmes, notamment la question de discrimination. C'est-à-dire que si vous regardez Calais, par exemple, Calais montre comment est-ce que les Calaisiens ont compris qu'il y avait vraiment beaucoup d'étrangers en France. Parce qu'avant, il y en a d'autres qui ne les voyaient peut-être pas, même s'il y a les Anglais qui venaient, les Anglais sont blonds, bruns, et puis après, d'un seul coup, il y a des Afghanistans qui se baladent avec des Corans, ça pose un problème. Alors que nous, c'est la Bible. Donc voilà, hein, donc tout cela, voilà un peu donc les... C'est compliqué. Bueno, para completar el punto de vista de acoger los refugiados, tenemos sobre todo en Francia, con el tema de las junglas, pues está la señora Fátima, que bueno, ella ha participado en desmontar una de las junglas que hubo y bueno, que después de desmontarla, justo un mes después, se volvió a llenar de gente. Entonces, bueno, pues es lo que ha dicho antes, de que estos problemas de xenofobia y de discriminación que está promoviendo el Estado se han convertido ya en problemas políticos también y que, bueno, al intentar desmontar las junglas es cuando la gente de Calais se ha dado cuenta de la gran cantidad de inmigrantes y de extranjeros que hay en Francia, porque al principio a lo mejor había gente inglesa, pero no lo sentían o sea, no lo veían tanto como extranjeros o no se daban tanta cuenta, y es a través de la situación de Calais que han sido conscientes. Les premiers points sur la question migratoire donc en Europe, les collègues ils disaient tout à l'heure qu'il y a, lorsqu'on regarde en fait en Europe, les membres de l'Union européenne ont accordé en 2016 la protection à plus de 700 000 demandeurs d'asile. Et donc, par contre, lorsqu'on regarde les principaux bénéficiaires d'un statut protecteur dans l'Union européenne en 2016, nous avons les Syriens, et comme en Syrie il y a des problèmes, donc beaucoup des réfugiés qui arrivent préfèrent dire qu'ils sont Syriens. Mais en même temps, il ne faut pas dire que si tu es Syrien, tu as intérêt à ne pas être comme moi aussi. Hein. Il faut que tu aies la tête d'un Syrien. Hein. Et donc, ensuite, suivi de l'Irak. En Irak, donc Irak, 65 800, c'est-à-dire 9%. Et après, donc, en troisième position, il y a les Afghans, donc Afghanistan. À savoir, plus de 60% des décisions positives octroyées dans un seul État membre, c'était l'Allemagne. L'Allemagne. Et lorsqu'on regarde le plus grand nombre des personnes qui, en fait, ont obtenu un statut protecteur, donc je disais tout à l'heure, nous avons l'Allemagne, à peu près 445 000
personnes, c'est-à-dire que, alors c'est là où on voit les nombres, 445 000 personnes, c'est-à-dire 3 fois plus qu'en 2015. Et lorsque vous êtes dans un État où d'un seul coup vous voyez 3 fois plus de personnes qui arrivent, d'accord, en une année, quelle est la réaction du public? C'est-à-dire qu'en même temps, si vous voulez, dans ma conférence, on est aussi dans une forme de réflexivité par rapport aux citoyens que nous sommes et par rapport à l'accueil. Et la manière dont nous considérons aussi cette question de discrimination. Oui. Vale, pues el primer punto sobre la migración en Europa es que en 2016 hubo más de 700.000 peticiones de asilo y bueno, las personas que obtienen una respuesta positiva de parte de Europa con estas peticiones de asilo, en primer lugar están las personas sirias. Entonces lo que ocurre es que muchísimos de los refugiados cuando llegan a Europa dicen que son sirios, pero claro, él dice que no basta con decir que eres sirio, sino que también tienes que parecer sirio, no siempre cuela esa mentira. Y en segundo lugar, el siguiente país que más se le aceptan las peticiones de asilo sería Irak y en tercer lugar Afganistán. Y luego pues en Europa el país que ha aceptado más del 60% de las peticiones que ha recibido ha sido Alemania y bueno, aquí ha dicho un montón de cifras que creo que era como que había más de 445.000 peticiones en 2015, ¿fue? Bueno, que hubo 3 veces más que en 2015. Las apuestas. Vale, pues y que bueno, que él se pregunta también cuál es la reacción del público y que quiere un poco de diálogo para ver qué piensa la gente de estos países que están recibiendo peticiones de asilo que se acepten tanto. Alors, Calais, c'est une ville donc du nord de la France, et Calais compte à peu près 75 000 personnes. 75 000 personnes. Ça, c'est les statistiques de 2009. Et Calais est situé à 12 km des côtes anglaises. Et donc, et Calais, c'est l'une des portes donc, de l'Europe. Et c'est aussi le point de transit pour des réfugiés qui veulent partir en Grande-Bretagne après un long voyage. Alors, il y a 3 ans, il y a un étudiant de Mime était venu donc en mobilité à Lille. C'est Carpentier. Ouais, voilà, oui. Donc, qui était d'origine donc canadienne et qui avait fait son stage à Calais. Voilà. Donc il a fait son stage à Calais, à la jungle de Calais, et c'est son rapport qu'il m'avait rendu, que j'utilise aujourd'hui. Donc j'attends les nouveaux étudiants qui vont venir pour me faire des choses. C'était Gareth Carpentier. Voilà. Oui. Traduce si quieres y yo traduzco lo otro. Calais es una ciudad del norte de Francia que en 2009 se calculaba que tenía unos 75.000 habitantes y es un punto, bueno, se encuentra únicamente a 12 kilómetros de las costas inglesas. Entonces es un punto de tránsito de refugiados que quieren ir a Inglaterra después de un largo viaje, pues antes tienen que llegar a Calais. Y bueno, pues ha hablado de un estudiante, no sé si ya... Un estudiante, sí, eso. Es un estudiante de Canadá que teníamos en el máster que hizo la movilidad en Francia y en la movilidad ellos tienen que hacer una serie de estudios, pero no ir a Calais. Y él quiso espontáneamente, insistió en hacer el trabajo de campo en Calais y él está utilizando ahora ese trabajo de este estudiante. Voilà. Hacemos algo bien, ¿eh? Ok. Tu traduis bien finalement, ça va. Et donc, l'objectif des plus grands nombres donc, des réfugiés qui arrivent, c'est de partir donc en Grande-Bretagne.
Naturellement, il y a la proximité géographique, hein, donc entre Calais et puis les îles britanniques. Mais au-delà de la proximité géographique, il y a aussi la quantité des camions, hein, donc, qui traversent les tunnels, donc les camions, les trains qui font des allers-retours chaque jour. Et en même temps, une traversée qui a été amplifiée avec la construction du tunnel sous la Manche. Hein, du tunnel sous la Manche, donc en 1994. Tout cela donc a rendu finalement attrayant les passages entre Calais et puis après donc la Grande-Bretagne, et surtout a rendu attrayant les passeurs. Hein, donc pour qui pourrait c'était un métier donc pour faire les passages des uns des autres. Et donc en même temps, c'est une situation qui a attiré beaucoup d'attention de la part des politiques, de la part de la presse et surtout de la part de l'État français, qui a souvent été critiqué par les Anglais par rapport à une politique de laxisme que l'État français menait, même par rapport concernant justement des personnes qui arrivent à passer, alors que les Anglais, eux, n'ont jamais rien fait pour accueillir justement les personnes. C'est-à-dire qu'il y a une question des frontières qui pose problème entre les deux, les deux États. Et donc, je vais terminer. Oui. Et donc, l'un des problèmes les plus importants, en fait, c'est la désapprobation des fois de la Grande-Bretagne par rapport aux actions à Calais et les actions qui sont prises par l'État français. Et ils ont toujours eu peur de créer une sorte d'aimant. Quand je dis un aimant, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours eu peur que la porte soit ouverte et que cet appel d'air puisse appeler d'autres personnes qui viennent grossir les rangs à Calais pour pouvoir passer donc en Grande-Bretagne. Et donc tout cela va amener à un moment donné, dans une première étape, c'est la fermeture du centre des Sangatte. Parce qu'avant la jungle, il y a eu un centre dont je vais parler après, donc les centres des Sangatte, et qui sera fermé après donc par Nicolas Sarkozy. El objetivo de los refugiados entonces es Calais para llegar a Inglaterra, y no solo por la proximidad geográfica, sino también por la gran cantidad de camiones y de trenes que hacen ida y vuelta todos los días, sobre todo a partir de la construcción del Canal de la Mancha. Entonces esta situación, que daba mucha facilidad para poder llegar a Inglaterra, pues atrajo muchísimos refugiados. Y bueno, pues esta situación también atrajo una gran atención por parte de la política, de la prensa y del Estado. Y Inglaterra criticaba las acciones que estaba llevando Francia a cabo porque decía que era una política muy laxa, y esto pues, las acciones que ha hecho Francia en Calais han recibido una gran desaprobación por parte de Inglaterra, porque según ellos no hacía más que atraer y atraer a más refugiados, y eso pues como que era perjudicial para ellos. Y una de las acciones que tuvo fue el cierre de un centro que había que se encontraba antes de la jungla. Entonces el cierre del centro, que ahora hablará de él, lo hizo Sarkozy. Donc en 2009, donc les ministres de l'Intérieur à l'époque avaient donné l'autorisation d'ouvrir donc 3 lieux d'accueil temporaire à Calais. Je dis bien temporaire. Hein, et il faut surtout retenir l'existence d'un centre d'hébergement d'accueil d'urgence humanitaire. Hein, centre d'hébergement d'accueil d'urgence humanitaire, et qui a été créé dans l'ancienne usine de Rotinel. Et donc dans ces centres, il y avait un hangar, vous comprenez les hangars, donc un hangar de 25 mètres carrés avec des tôles, et ces hangars étaient gérés par la Croix-Rouge française. Et donc c'était un hangar qui avait été mis en place pour effectivement un accueil d'urgence de migrants qui fuyaient donc la guerre du Kosovo. Et dans ces centres, les publics qui étaient accueillis à l'époque s'est élargi très vite. C'est-à-dire qu'au départ, c'était effectivement des Kosovars. Ensuite, on avait débarqué des Afghans, des Irakiens,
des Iraniens, et puis après, beaucoup d'Africains. Et donc, ces centres qui, au départ, devaient accueillir environ 200 à 300 personnes, a ensuite accueilli plus de 1500 personnes. Et là, donc, on commençait déjà à se trouver devant... parce que la ville de Sangatte, c'est une toute petite ville. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, le nombre des migrants, en fait, comment dire, avalait le nombre des habitants. Vous voyez? C'est ce qui s'est produit après par rapport à Riace, dont Anna parlait tout à l'heure, parce qu'à Riace, c'est la même chose. Lorsque les Palestiniens sont arrivés, les Somaliens et tout ça, donc on s'est retrouvé à un moment donné avec une population extrêmement colorée par rapport à la population habituelle. Et donc tout cela pose une question fondamentale. Est-ce que nous sommes encore chez nous? Et pose une autre question, mais quel État fait par rapport à l'intégration de ces personnes? Voilà un peu pourquoi moi je parle de la construction, vous voyez, de la xénophobie et de la construction d'une forme d'intolérance. Parce que, en fait, c'est l'immobilisme étatique dans la difficulté à trouver des solutions qui, à un moment donné, amène ces problèmes-là. Mais attention, quand je parle des difficultés de trouver des solutions, les réfugiés ont aussi leur part de responsabilité parce que il y a des mots là à propos des logements dont ils ne veulent pas, mais ça, je laisserai après éventuellement, si vous avez des questions, donc Fatima en parler. Bueno, en 2009 había 3 sitios de acogida temporal y quiero hacer especial énfasis en un centro de acogida urgente para refugiados, en el que había un hangar de 25 metros cuadrados del que se encargaba la Cruz Roja de hacer esta acogida urgente para los refugiados. Entonces, en 2009 la gente que llegaba normalmente eran personas que venían de la guerra del Kosovo, entonces pues, venían del Kosovo, pero el público las personas que llegaban poco a poco fueron aumentando y fueron viniendo de diferentes países, como por ejemplo de Afganistán, de Irak, de Irán, y luego empezaron a llegar también personas africanas. Entonces este centro, que estaba preparado para acoger solamente entre 200 y 300 personas, ha llegado a acoger a más de 1500 personas. Y bueno, este centro se encuentra en la ciudad de Sangatte, que es una ciudad muy pequeñita. Entonces llega un punto en el que hay más inmigrantes que habitantes de esa ciudad, y habla pues que la población es cada vez más colorida allí, y que esto da lugar a 2 preguntas fundamentales sobre las que debemos reflexionar. Y la primera es que si todavía estamos en nuestra casa, o sea, si estas personas de Sangatte, que hay más inmigrantes que habitantes de la ciudad, si todavía Sangatte es su casa, y luego pues qué se puede hacer para llevar a cabo la integración de estos inmigrantes, de estos refugiados. Y bueno, pues estas 2 preguntas dan lugar a la construcción de la xenofobia, sobre todo porque ha habido mucha inmovilidad por parte del Estado a la hora de encontrar soluciones a este problema. Et donc, à savoir, donc, selon les travaux d'un collègue qui s'appelle Smaïn Lacher, Sangatte, à l'époque, c'était quoi? Et après, je passerai à la jungle. Sangatte, c'était un espace de transit, un espace de réparation des corps pour des personnes qui ont fui leur pays, qui ont souffert sur la route et qui ne peuvent pas retourner chez eux. Et donc, la majorité des personnes accueillies à l'époque étaient des hommes, hein, des hommes seuls, 25 ans en moyenne, la plupart des confessions musulmanes, et qui voyageaient avec les économies des familles. Donc on avait un autre type de profil à cette époque-là. Et à l'époque, les 2 pays les plus représentés au niveau des Sangatte étaient surtout l'Irak, les Kurdes, et donc les Kurdes de l'Irak, et après l'Afghanistan, notamment les Tadjiks. Et donc, on savait que ceux qui partaient à l'époque et ceux qui viennent encore aujourd'hui ne sont pas les plus pauvres. Hein. Donc, souvent c'est ça, contrairement aux idées répandues. Ce sont des voyages qui nécessitent des ressources financières, et aussi de rechercher des pays où on peut avoir donc une certaine sécurité. Et donc, partir en ces moments-là, pour les migrants, ne se résumait pas
ne se résumait pas uniquement à trouver un travail et après bénéficier des droits sociaux. Il s'agissait de fuir surtout plusieurs formes de persécution. C'est-à-dire d'abord, en tête, ça pas, je vais aller de l'autre côté pour trouver du travail, mais d'abord je vais fuir la persécution, et en même temps aussi parce qu'il y avait une entrave à la liberté dans leur pays d'origine. Et ces personnes n'avaient pas de destination précise en tête. Ils cherchaient simplement un pays où avoir une vie normale. Et après, il va y avoir tout doucement une transformation où en fait, ça va devenir un lieu de transit pour passer de l'autre côté, notamment donc en Angleterre. Bueno, ha utilizado el trabajo de un compañero suyo para exponer la situación de Sangatte. Y bueno, pues Sangatte entonces es un lugar de tránsito y bueno, un poco de recuperación para todas estas personas que llegaban ahí, que lo que realmente estaban haciendo era huir de sus países. Y el perfil medio, el perfil típico de la gente que llegaba eran varones de 25 años y la mayoría profesaban la mayoría eran musulmanas. Y estas personas pues habían llegado a viajar hasta allí con los ahorros de la familia pues de toda una vida. La mayoría de los que llegaban eran kurdos de Irak y afganos. Y bueno, pues también se puede sacar la conclusión de que las personas que estaban llegando ahí no eran las personas más pobres, sino que, porque claro, o sea, si la gente es muy pobre no tenía dinero para ahorrar para enviar a una persona de la familia a otro país, sino que bueno, que son gente que algo de dinero habían podido ahorrar o tenían. Y estas personas, o sea, las personas que llegaban a Sangatte no buscaban únicamente pues encontrar un trabajo y beneficiarse de las ayudas sociales, sino que son personas que estaban huyendo de su país porque estaban sufriendo una verdadera persecución. Y no tenían una destinación muy clara cuando llegaban, simplemente pues llegaban allí y al final pues decidían ir a Inglaterra porque lo único que querían es llevar una vida normal y poder vivir sin miedo. Et donc, il va y avoir donc la fermeture de Sangatte, et ensuite va se constituer une première jungle qui sera rasée aussi, et après va se constituer une autre jungle, et qui a été rasée récemment en décembre, en octobre. Octobre 2016. Qui a été rasée donc en octobre 2016, mais au mois de mars 2016, ils avaient déjà rasé une partie de la jungle. Et puis en octobre 2007, donc, ils rasent la jungle. Mais pour terminer donc en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? D'abord, du côté des réfugiés, des demandeurs d'asile, c'est la question des droits qui sont bafoués. Vous voyez, des droits bafoués, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on est dans un pays démocratique, on peut se demander comment est-ce que dans un pays, des droits de l'homme, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et qu'on puisse encore voir aujourd'hui des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle des jungles. Alors, cette jungle-là, c'est plus de 7000 personnes. J'y suis allé, moi, avec les étudiants de Master MIM, nous sommes allés voir, on a pris des photos, et donc, on a interviewé des gens, nous avons discuté avec des personnes qui étaient dans ces camps-là, et donc la conséquence de tous ces droits bafoués et des manques de solutions va conduire, en fait, un retournement des situations où on va retrouver à l'intérieur de la jungle des problèmes de déviance caractérisés. Vous voyez, c'est-à-dire quand je parle de déviance caractérisée, je vous laisse traduire. Oui. Ben, oui, en fait, quand on parle des problèmes de délinquance, donc, vous traduisez ou bien je termine? Je continue. Bon. Ce n'est pas grave. Donc, des problèmes de déviance où vous allez voir donc à un moment donné des titres des journaux où c'est marqué « Calais, la jungle, hors de tout contrôle ». Vous voyez? Calais, la jungle, hors de tout contrôle. Et pourquoi hors de tout contrôle? Parce que à l'intérieur de la jungle, il va y avoir à l'intérieur l'augmentation des agressions, des vols, émergence de la prostitution. En fait, tout ce que les gouvernements voulaient combattre va donc ressortir. Et donc, mais tous ces tentes-là, on les trouve où? On les trouve, donc la jungle, c'est
À l'intérieur, c'est des rats, hein, des milliers de rats, il n'y a pas de règlement, les gens font ce qu'ils veulent, ils vont ouvrir des magasins. À l'intérieur, c'est-à-dire c'était devenu en fait, comment vous dire, une ville dans une ville. Mais quand je dis une ville, c'est-à-dire, comment on appelle au Brésil, des favelas, donc des favelas, je dis favelas, des favelas, donc dans une ville. Et donc, je vous donne un exemple. À l'intérieur, la police est intervenue pour arrêter 18 personnes en mettant en place 42 procédures judiciaires, vous voyez, avec des saisies, destruction des marchandises, et donc, mais en même temps, dès qu'on les détruisait, ils revenaient, dès que la police partait, ils revenaient aussi vite. Sans compter des bagarres interethniques. C'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur plusieurs bagarres, des fois 70 membres qui se battaient, notamment des Soudanais, jusqu'à... Il y a eu même des morts à l'intérieur de la jungle. Et au-delà de tout cela, vous avez après donc la police. Donc il y a un policier qui avait mis sur les sites sa souffrance et les difficultés qu'il vivait, donc en disant que ceux qui pensaient que la situation à la jungle ça allait, c'est de plus en plus de problèmes. Voilà un peu, donc tout cela amène effectivement la construction d'un problème politique, d'un problème public et en même temps aussi les ras-le-bol de la population. Parce que certains d'entre eux arrêtaient des camions, c'est-à-dire qu'ils mettaient des barrages, ils arrêtaient des camions pour pouvoir monter dedans. Et donc il fallait que les policiers interviennent la nuit pour pouvoir enlever les barrages et tout ça. Donc c'était devenu explosif. Mais la question étant de savoir comment est-ce qu'on peut en arriver là. On en arrive là lorsque effectivement il y a des difficultés à trouver des solutions. Bon, des solutions, ils en ont trouvé. C'est-à-dire qu'il y a... Donc lorsqu'ils ont démonté la jungle des Calais, ils ont été dispersés, bon je te laisserai expliquer ça, ils ont dispersé les personnes dans plusieurs camps et tout ça, mais il y en a d'autres qui refusaient aussi d'aller là où on leur disait d'aller. Alors qu'aujourd'hui dans les États européens, moi je vis à Oslo, où si on te dit de partir, je ne sais pas, dans un village du côté, je ne sais pas où, et que tu ne veux pas y aller, tu n'as plus rien, vous voyez. Et donc à un moment donné, bon, la France a adopté cette méthode il n'y a pas très longtemps. Donc voilà un peu donc, les problèmes des Calais, et puis je m'arrête là, comme ça je vais laisser le jeune collègue traduire. A ver, voy a intentar acordarme de todo, porque han sido muchas cosas. Bueno, que una vez se cerró el centro de Sangatte, se creó una jungla y luego años más tarde se creó otra jungla más de la que intentaron desmontar una parte en marzo de 2016 y la terminaron de desmontar en octubre de 2016. Y bueno, de esta jungla es de la que hablará la compañera Fátima. Y bueno, o sea, las personas que piden asilo se dan cuenta de que realmente no se están beneficiando de ningún tipo de derechos humanos, o sea, no se está cumpliendo ningún tipo de los derechos humanos con ellos. Y en la jungla de Calais hay más de 7.000 personas ya, y bueno, pues él pudo ir con los estudiantes del máster de migraciones otro año y estuvieron pues hablando con las personas de la jungla, haciendo fotos, haciendo entrevistas, y se dieron cuenta de que había una gran falta de soluciones, que se necesitaban buscar muchas soluciones para los problemas que estaban apareciendo, porque, por ejemplo, hay ya muchos delitos de delincuencia que están ya muy tipificados y que están muy normalizados ahí. Bueno, en el interior de... Bueno, este tipo de delitos pues, que se dan en el interior de la jungla son, por ejemplo, pues agresiones, robos y prostitución. Y bueno, normalmente este tipo de delitos son los delitos contra los que un Estado, un gobierno normal intenta luchar. El problema es que dentro de la jungla no hay ningún tipo de reglas ni de leyes, eso es una ciudad sin ley, y se ha convertido al final en la jungla en una ciudad dentro de una ciudad, que es lo que ha estado hablando de las favelas.
y que bueno, pues llega a haber incluso pequeños comercios dentro, pero pues asaltan los pequeños comercios y hay muchísimos problemas. E incluso ha llegado a haber ya peleas interétnicas y que están empezando a causar muchas muertes dentro de la jungla. Y bueno, pues en uno de los artículos que ha puesto, creo que hubo una entrevista a un policía que dio su experiencia y dijo lo que le parecía y dijo que si alguien decía que la jungla y que no había problemas, que es todo lo contrario, que cada vez va a peor. Entonces llegamos a la conclusión de que esto se ha convertido en un problema político y público y nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado hasta ahí y que, bueno, que si hay soluciones. Entonces dice que soluciones que sí, que se han encontrado algunas, como por ejemplo la de dispersar a la jungla, pero claro, que cuando llega la policía e intentan dispersar, pues que la gente no se quiere ir de allí, porque si los echas de allí no tienen ningún otro sitio hacia donde ir y que pues que se niegan a irse. Y que van por la noche, estaba diciendo algo de por la noche. No, sí, que también ha habido... Ha habido problemas porque muchos paran a los camiones, por ejemplo, que van para Inglaterra y así, y para subirse en ellos, y entonces en ese tipo de casos la policía tiene que intervenir, lo cual aporta descontento de la gente con lo que es la inseguridad. Aplaudimos a Bueno, yo supongo que tenéis montones de preguntas, pero queréis comer. Entonces vamos a hacer, pues ya que tenemos el privilegio, que no estaba prevista Fátima, pero es un lujo, porque ella lo ha vivido, pertenece, ¿cómo se llama la oficina de integración? Oficio francés de integración e inmigración. Bueno, pues Oficina Francesa de Integración e Inmigración. Sí, ya sé. Y también es doctora en Sociología, enhorabuena. Entonces, pero quizás sea más interesante la información que ella tiene de todos estos hechos, ¿no? Entonces, si me permitís, en vez de preguntar, ¿queréis que le dejemos hablar a ella o tenéis mucha, no sé? Sí, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar que la tenemos aquí. Lo digo pues estamos todos cansados, ya lo sé. Estamos aquí de cenar bien. No pasa nada. Bueno, no, yo me voy también. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Heredia. Bon, il n'était pas prévu que je parle, mais je pense que le sujet est tellement important, le sujet qui est évoqué par Emmanuel Jomelin sur la jungle de Calais. Vous en avez entendu parler comme donc partout dans le monde. Et donc, juste 2 ou 3 petites précisions par rapport aux propos d'Emmanuel. Aunque no estaba previsto que ella fuese a hablar, pero considera que el tema de la jungla de Calais es realmente importante, entonces me gustaría añadir 2 o 3 puntos. Donc, la jungle de Calais, comme le disait tout à l'heure le collègue, hein, ce n'est pas dans une forêt, hein, il y a 2 ou 3 petits brins d'herbe, hein, mais c'est en fait le contexte qui fait que on lui a, et ce sont d'ailleurs les demandeurs d'asile, les personnes réfugiées entre guillemets elles-mêmes qui ont donné ce nom de jungle. Hein. Bueno, que la jungla de Calais no se encuentra en mitad del bosque, o sea, aunque hay algunos árboles un poco de hierba, y que han sido los refugiados, entre comillas, ellos mismos los que han decidido llamarlo jungla. Voilà, donc la jungle, elle ne s'est pas construite du jour au lendemain, hein. Ça a été un long processus, d'accord. Et ce lieu de Calais, donc comme le disait Emmanuel, bon, bah, c'est un lieu stratégique, et en fait, l'Angleterre et la France se sont articulées, se sont coordonnées dans le cadre d'un traité, le traité du Touquet. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est devenu un lieu de violence, une ville dans la ville, et c'est ce qui a en fait fait tirer la sonnette d'alarme, notamment par les autorités de Calais, donc la maire, parce que c'est une maire à l'époque, et le préfet, et puis donc plus largement le ministre de l'Intérieur. Et suite donc à la dénonciation des habitants de Calaisiens,
où ils ont dit basta, stop, maintenant il faut faire quelque chose. Il y a plus de 10 000 personnes, selon les associations, 7 000 selon les autorités gouvernementales, qui sont à Calais. Il y a des viols, il y a une espèce de mafia qui s'est créée, donc il faut aider Calais, il faut trouver une solution. Et du coup, il y a eu donc toute cette politique d'éradication de ce camp. La jungla no se formó de un día hacia otro, sino que fue un proceso largo. Entonces, la jungla se ha convertido en un lugar estratégico, Y Inglaterra y Francia firmaron un tratado y cooperaron juntas para la creación de este lugar. Y bueno, pues con el tiempo, poco a poco, se ha convertido en un lugar lleno de violencia. Y esto hizo sonar la alarma del Ayuntamiento de Calais, que se dio cuenta que había que parar la situación de alguna forma, y el ministro de Interior ya empezó por fin a prestar un poco de atención a esta situación, porque según las fuentes de las ONGs llegó a haber más de 10.000 personas en la jungla. Entonces hay muchísimos robos, hay violaciones, hay una gran mafia, y se han dado cuenta de que hay que ayudar a Calais. Y se ha llevado, aquí fue donde empezaron las políticas de radicalización, de políticas de radicalización. Oui, en fait, pour démanteler le camp. Vale, sí, que entonces cuando ya por fin se dieron cuenta de que tenían que ayudar a Calais, pues el Estado empezó con las políticas de radicalización para desmontar la jungla. Donc, oui, juste encore une petite précision, c'est que les personnes, vous pouvez vous demander pourquoi ces personnes sont là. Donc, elles veulent traverser, bien évidemment, pour aller de l'autre côté de la Manche, mais surtout pourquoi il n'y avait pas de prise en charge concrète. C'est parce que ces personnes ne souhaitaient pas déposer l'asile en France. Leur souhait, c'était vraiment d'aller en Angleterre, parce que si elles déposaient leur asile en France, il y a toute une organisation pour les appuyer, les accompagner dans leur démarche, leur proposer de l'hébergement, etc. Mais ces personnes, enfin pour la majorité d'entre elles en tout cas, ne souhaitaient pas déposer l'asile en France. Bueno, entonces hay que preguntarse por qué estas personas, si realmente querían ir a Inglaterra, por qué se quedaban en Calais, y por qué no querían pedir el asilo en Francia. Porque, bueno, realmente si pedían el asilo en Francia, habría toda una serie de ONGs o organizaciones que les ayudarían con todos los papeleos y que les ayudarían a hacer esta petición de asilo formal en Francia, pero estos refugiados quieren irse a Inglaterra. Donc l'organisation qui a été mise en place, ça a été de disperser ces personnes pour détruire le camp, ça a été de les disperser au niveau national, donc sur tout le territoire national. Donc il y a eu une grosse organisation, une logistique très importante, notamment avec l'OFI qui a organisé donc ce démantèlement. L'OFI, donc c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, où je travaille, avec une grosse donc, coordination grâce notamment à une forte mobilisation d'associations. Donc il y a eu des bus qui ont été affrétés pour disperser ces personnes sur le territoire national vers des lieux spécifiques, des lieux qui ont été créés spécifiquement pour cette population et qui s'appellent des CAO. Des centres d'accueil et d'orientación. Vale, pues se llevó a cabo una gran organización logística para comenzar a dispersar la jungla de Calais por todo el territorio nacional. Entonces, esto lo llevó a cabo l'OFI, que es la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, y comenzaron a fletarse un montón de autobuses que llevaban a las personas de la jungla a diferentes puntos específicos que ya se habían creado en Francia, que se llaman CAO, o sea, CAO, y son los centros de acogida y orientación. Donc ces CAO, centres d'accueil et d'orientation, sont dispersés un petit peu partout en France. En France, il y a 11 régions, 13 maintenant je crois, où sont dispersés, où ont été créés ces centres.
Et ces centres, c'était pour permettre, enfin leur vocation, leur objectif était de permettre à ces personnes, donc de la jungle, de se poser, de reposer leur corps et de réfléchir à leur parcours migratoire. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez rester en France et demander donc l'asile en France? Est-ce que vous souhaitez repartir dans votre pays d'origine? Parce que figurez-vous qu'il y a des personnes qui ont souhaité repartir dans leur pays. Hein. Il y en a eu. Oui. Et puis, ou alors, est-ce que vous souhaitez partir en Angleterre? Si vous avez des membres de votre famille qui sont en Angleterre, il y a possibilité donc que nous vous aidions, que nous vous accompagnions pour partir en Angleterre. Donc ces centres, c'était vraiment un lieu de réflexion, réfléchir à son parcours et prendre une décision. Pues los CAO, los centros de acogida y orientación, estaban repartidos en las 13 regiones de Francia y su objetivo era permitir a estas personas descansar y recuperarse y después preguntarles qué querían hacer, si preferían quedarse en Francia, si querían volver a su país de origen, porque había casos en los que las personas querían volver a su país de origen, o si de verdad querían irse a Inglaterra, porque si tienen familiares que ya estaban asentados en Inglaterra, tenían posibilidades de ir allí. Alors parmi ces personnes, et je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais il y avait des personnes qui avaient déjà traversé donc, un pays d'Europe avant d'arriver à Calais. Et du coup, bien sûr, toute une organisation était mise en place pour, en tout cas celles qui le souhaitaient, hein, pour déposer leur asile politique en France. Alors pour ça, il fallait qu'elles se rendent par l'intermédiaire d'une association avec les subsides, hein, avec une subvention de l'État, pilotée par l'OFI. L'OFI, j'ai oublié de préciser, de dire que c'est un opérateur du ministère de l'Intérieur. Donc, enregistrement de ces personnes qui souhaitaient déposer l'asile en France, enregistrement à la préfecture avec prise des empreintes sur une borne au RODAC. Et là, on déterminait, en fait, si c'était des personnes qui avaient déjà déposé l'asile dans un autre pays européen, ou si on lui avait pris ses empreintes dans un autre pays européen, normalement, il y a une demande de réadmission dans le pays par lequel elles sont passées. D'accord? Ça, c'est la règle générale. Pour cette population, spécifiquement, il a été mis en place une autre organisation, c'est-à-dire que même si les personnes de la jungle avaient été passées par un autre pays européen et donc ces empreintes étaient prises dans un autre pays européen, et donc elles étaient considérées comme s'inscrivant dans une procédure qui s'appelle procédure Dublin, qu'avait expliqué tout à l'heure monsieur, elle avait quand même la possibilité, parce que venant de la jungle de Calais, elle avait la possibilité de déposer l'asile en France. Donc, le fait que cette organisation soit mise en place spécifiquement pour les personnes de la jungle, ça a fait qu'il y a eu un nombre important, finalement, de personnes issues de la jungle qui ont souhaité en fait déposer l'asile en France. Parce que les personnes avaient peur, les Soudanais, etc., enfin bref, toutes les personnes qui étaient passées par un autre pays européen avaient peur de retourner ou en Italie, ou en Allemagne, enfin dans un autre pays européen. D'accord? C'est clair? C'est vrai, bueno, la regla general para pedir asilo era que, bueno, que si has pasado antes por otro país de Europa y ya te han tomado las huellas porque ya has pedido asilo en otro país, entonces tienes que volver ellos te redirigirían a que pidas asilo en el otro país en el que ya lo has pedido antes que en Francia. Pero se hizo una organización específica con el tema de la jungla para que las personas de la jungla, aunque hubiesen pedido asilo en otros países, tuviesen la posibilidad de quedarse en Francia, o sea, de pedir asilo en Francia. Fue como una excepción que se hizo por y para ellos. Y muchísima gente entonces, o sea, la consecuencia fue que muchísima gente se decidió quedarse en Francia, y porque además muchos de ellos tenían miedo de volver a otros países por los que ya habían pasado antes de volver a Calais.
Voilà, donc bien sûr le temps nous manque, mais à partir du moment où ces personnes demandent l'asile en France, donc elles vont s'inscrire dans la démarche de demande d'asile, mais là j'ai pas le temps de vous expliquer comment se passe une dépose de demande d'asile en France. Mais en tout cas, voilà, la majorité de ces personnes de Calais sont à présent des demandeurs d'asile en France et certains ont obtenu d'ailleurs le statut de réfugié. Bueno, entonces, conforme pedían la petición de asilo en Francia, pues ya se empezaban a llevar a cabo todos los procesos administrativos necesarios y bueno, que no tiene tiempo para explicarlo porque se nos ha acabado ya, sí. Pero que, pues eso, que conforme la pedían en Francia se quedaban allí y recibían el estatus de refugiado. Yo creo que deberíamos aplaudirle por el esfuerzo de síntesis.